Hoy vamos a tener en Puertas Dimensionales la parte número 75. Tendrá continuación porque será sobre un mismo tema. Y sí, un tema que va a sorprender, San José. ¿No sabéis de qué va esto? ¿Os lo empezáis a imaginar? Pues imaginad bien, porque con todo lo que hemos presentado en Puertas Dimensionales, más lo que hemos presentado en tantas otras conferencias de El Gran Engaño, vamos a ver algo que no va a dejarnos nada indiferentes. Vamos a empezar. Pues bien, algunos os preguntaréis por qué San José, ¿esto qué tiene que ver con Puertas Dimensionales? Pues vais a verlo. Empezamos por una serie de noticias que evidentemente van relacionadas con el Vaticano. Y esto es lo que veremos a lo largo de esta conferencia y la siguiente. Pero cosas que surgen del Vaticano que mucha gente desconoce y veremos a dónde nos va a llevar todo esto. Empezamos por esta noticia que era del día 14 de marzo. Papa pide impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la Iglesia y la sociedad. Fijaos también cómo a su espalda había esas figuras que tenían que ver con el nacimiento de Jesús en pesebre. José, María y el niño. Pues es interesante esto, mucho más de lo que la gente puede llegar a pensar. Quizás podría ser un tema que podría ir a los de preparando el gobierno mundial. Pero, bueno, vais a ver que hay una serie de factores que nos van a llevar más a puertas dimensionales. ¿Por qué os digo de preparando el gobierno mundial? Porque por profecía, precisamente, va a haber una recuperación del tema moral en este mundo. Va a haber un cambio drástico en su momento. Y la Iglesia tendrá mucho que ver, cómo no. Pero, sobre todo, tendrá mucho que ver en la imposición de la ley dominical. La imposición del domingo como día de reposo en todo el mundo por la moral, pero también como sustento de la familia. No olvidéis eso. Grandes cambios vamos a ver en este mundo. Pero situémonos. Fijaos qué llega a decir. Además, el Santo Padre rezó para que cada familia pueda sentir en su casa la presencia viva de la Santa Familia de Nazaret y llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y en la dificultad. Por tanto, ya es sentir dentro de la casa, de tu casa, la presencia viva de la Santa Familia de Nazaret. Sí, no es una cuestión solo espiritual, está hablando de una presencia viva. Sí, puede quedar todo en no, bueno, es una forma de hablar, de que estarán contigo, pero ya sabemos que en el catolicismo esto tiene mucho más trascendencia. Este año especial de la familia fue convocado por el Santo Padre el 27 de diciembre de 2020, con ocasión del 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, para madurar los frutos de la exhortación apostólica post-sinodal y hacer a la Iglesia más cercana a las familias de todo el mundo, puestas a prueba este último año por la pandemia. Sí, tiempos de COVID-19. Mirad una vez más cómo la familia se está enmarcando en algo concreto y como tantas cosas más, a partir de COVID-19, de esta pandemia que nos dicen, todo sale con más potencia, todo destaca más. Mirad ahora cómo continúa esto destacando ciertas partes. Si os habéis fijado, habla de un año de la familia. De este modo, el año de la familia iniciará el 19 de marzo de 2021, solemnidad de San José, y concluirá el 26 de junio de 2022 con ocasión del 10º Encuentro Mundial de las Familias que se realizará en Roma. Por ello, las iniciativas del Año de la Familia serán coordinadas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Ya veis las cosas que une ese dicasterio. Pero qué interesante, el Año de la Familia empieza precisamente, lo decretan para San José el 19 de marzo y concluirá el 26 de junio del año siguiente.
El evento tendrá dos partes. La primera se centrará en el 5º aniversario de la Amoris Laetitia y la segunda en las perspectivas teológicas. Por tanto, se celebra 5 años de Amoris Laetitia. Ya estuvimos hablando de todo esto. Tiene que ver también, cómo no, ya lo veis, relacionado con familia. Pero después una segunda parte con perspectivas teológicas. ¿Y qué conexión tiene una cosa con otra? Ya lo iremos viendo. De momento, mirad esto, porque esto sí que os va a sorprender a más de uno. Las antiguas visiones de una monja dan nuevas luces sobre San José. ¿Sabíais que había visiones de una monja sobre San José? Esto era 18 de marzo, cuando salió este artículo, un día antes precisamente del 19 de marzo, San José, el Día del Trabajador, ¿lo recordáis? Bien, pues mirad, las Sagradas Escrituras no tienen registrada ninguna palabra de San José. Sin embargo, las meditaciones de una monja italiana benedictina del siglo XVIII ofrecen la oportunidad de imaginar los detalles de la vida cotidiana de la Sagrada Familia, desde la perspectiva del padre adoptivo de Jesús. El libro La vida de San José, escrito por la sierva de Dios Madre María Cecilia Weich, contiene la revelación personal de la religiosa y proporciona un retrato íntimo de la vida de oración, sufrimientos y alegrías que se vivieron en el seno de la Sagrada Familia. Por tanto, tiene una revelación personal, sí, sobre San José y sobre la familia, que le llaman así, Sagrada Familia, José, María y el niño. Por tanto, estamos hablando de algo que ya es sobrenatural, tiene una visión. Vamos a ver qué nos narran al respecto. Como un pintor podría completar los detalles de una escena bíblica de la vida de Cristo en un cuadro, Weich describe de forma prolija y desde un enfoque particular en su vida interior las escenas que podrían haber formado parte de la vida de San José con Jesús y la Virgen María. Fijaos que aquí nos hablan como una opción de lo que podía haber pasado, un quizás, pero ya veréis por qué no terminan de decir sí, esto es así, tal cual. Pero interesante que ella lo recibe como visión. Ya veréis. La obra construye en 75 páginas la vida de San José, desde su nacimiento hasta antes de conocer a la Virgen María. Durante todo el relato, la religiosa destaca cómo Dios lo preparó con las gracias necesarias para tener el privilegio de conocer a la futura Madre de Dios. Interesante, ¿eh? Una vez más, el título de Madre de Dios, que no surge de la noche a la mañana. Esto fue redactado en un cierto momento por la Iglesia Católica porque no se le llamaba Madre de Dios, era la Madre de Jesús en la tierra. Sí, por tanto, no Madre de Dios porque el concepto abarca la eternidad. Eso es una locura. Pero bien, como ellos trabajan con el lenguaje, ya sabemos por dónde va esto. Parece como si no, pero sí. Como si la madre es primero que el hijo, ¿no? Bueno, pues nada, sigamos. Luego el lector acompaña las vivencias de un San José que se regocija en la encarnación dentro del vientre de María, que soporta las pruebas en el camino a Belén, que llora de alegría mientras sostiene al Salvador del mundo en sus brazos, que canta himnos de alabanza a Dios con María, que labora con el niño Jesús en su taller y se abandona continuamente a la voluntad de Dios ante las incertidumbres. Si bien la Iglesia Católica no considera obligatorio creer en las revelaciones privadas de Weich como una cuestión de fe, el libro ha recibido un imprimatur, del latín imprímase, y nihil obstat, del latín nada se opone, del Vaticano, que lo declara oficialmente libre de errores doctrinales y morales. Por tanto, en principio es una revelación privada, ellos no se terminan de mojar al respecto diciendo sí, esto es fundamental, básico, es una cuestión de fe, pero vale, se puede imprimir porque nada se opone, no hay contradicción, no hay error doctrinal ni moral, por tanto es bueno, adelante. Con lo cual están dándole un crédito.
Pascal Parente, profesor de Catholic University of America, tradujo el manuscrito del siglo XVIII al inglés. Parente, que murió en 1971, escribió en su introducción al libro que el relato de la vida de San José esencialmente no tenía la intención de brindar educación exegética o histórica, sino más bien servir como un medio de edificación. Sí, pero claro, es una revelación, por tanto, esto no es una cuestión baladí. El libro revela al jefe más amoroso y adorable de la Sagrada Familia bajo una nueva luz que no puede dejar de impresionar tanto la mente como el corazón del lector, haciéndolo partícipe de la paz y armonía celestiales que reinaban en la Sagrada Familia de Nazaret, agregó. Por tanto, una nueva luz. Sí, esa perspectiva de la Sagrada Familia, pero una nueva luz. El manuscrito se completó antes de la muerte de Sorbaig en 1766, pero permaneció desconocido hasta que en 1900 un monje benedictino, Dom Willibord van Hateren, encontró los escritos en el convento de San Pedro, en Montefiascone, en Italia, y publicó algunos extractos. 20 años después, un obispo local, Monseñor Peter Bergamschi, se interesó por los escritos de la religiosa custodiados en el archivo del convento. Luego, el 17 de marzo de 1920, el prelado presentó los manuscritos al Papa Benedicto XV en una audiencia privada durante el mes de San José y el sumo pontífice lo animó a publicarlos. Por tanto, marzo, ¿el mes de quién? De San José. Mayo, el mes de María. Curioso, ¿eh? Bueno, sigamos. Sor María Cecilia Baig nació en 1694 en Montefiascone, una ciudad montañosa unas 60 millas al norte de Roma, ubicada a orillas del lago de Bolsena, en Italia. A los 20 años hizo sus votos religiosos con la comunidad benedictina de Montefiascone. Fue nombrada abadesa en 1743 y permaneció en el cargo hasta su muerte a la edad de 72 años. En sus oraciones en el convento, Sor Baig recibió tanto ataques del diablo como revelaciones místicas sobre la vida de Cristo, San José, la Sagrada Familia y San Juan Bautista, que luego, en obediencia a su confesor, describió en extensos manuscritos. Qué curioso, ¿eh? ¿Tiene revelaciones? ¿De qué? Sí, son místicas. Sobre la vida de Cristo, sobre el propio San José, sobre la Sagrada Familia y también de Juan el Bautista. ¿Pero qué recibe por todo ello? Ataques del diablo. Qué curioso. ¿Tiene esto y el diablo la ataca por esto? Bueno, algunos dirán, claro, es que es una revelación divina, por tanto, al diablo no le interesa que se diga la verdad. ¿Sí? Sigamos. El convento benedictino de San Pedro permanece activo hoy más de 250 años después de la muerte de la religiosa. Las hermanas acogen a los peregrinos que recorren la Vía Francigena, una ruta de peregrinaje medieval que pasa por el pueblo. Las hermanas también poseen todos los manuscritos originales de Sor Baig. Se cree que la religiosa completó su relato de la vida de San José en diciembre de 1736. A lo largo del texto, a menudo se representa a José en oración, alabando a Dios por su cuenta y también junto con la Virgen María y Jesús. Y mirad esto. A veces, cuando José trabajaba muy enérgicamente, se acercaba a su esposa y le pedía que se condescendiera a cantarle un himno en alabanza a Dios y así aliviar su cansancio. La Santa Virgen cumpliría con sus peticiones con facilidad. Su canto de los himnos de exaltación divina fue tan delicioso que a menudo José se sentía extasiado, escribió Baig. A menudo José se sentía extasiado. Canta su esposa y mira por dónde él llega a un éxtasis. Esto es lo que nos refiere esta señora por revelación divina, aparentemente. ¿De verdad vosotros pensáis que esto fue así? ¿Entraba en éxtasis José? Algo se nos hubiese comentado en la palabra de Dios o en los escritos inspirados de Lenguay al respecto. En cambio, de esto no se dice absolutamente nada de nada.
Bueno, una vez más, el Vaticano en esto no termina de decir sí, sí, pero en cambio aprueba que se edite porque nada contradice con la doctrina, etcétera, etcétera. Pues ya estamos viendo algo aquí que no cuadra. Los éxtasis católicos ya sabemos que son otra historia que nada tiene que ver con los que, por ejemplo, pudo reflejarse en Pablo, o Juan, nada que ver. Pero sigamos. La religiosa relató que San José una vez le comentó a María: esposa mía, tu canto solo es suficiente para brindar consuelo a todo corazón afligido. Qué consuelo me diste con eso, qué alivio para mi cansancio, qué gran alegría para mí oírte hablar o cantar. Ya veis la ensalzación que se hace de María, Para la Santísima Virgen, estas palabras fueron la ocasión de dar una alabanza más a Dios, fuente de todo lo bueno. Dios ha derramado estas gracias en mi corazón, le dijo a San José, para que usted pueda ser consolado y obtener alivio en sus tribulaciones y aflicciones. El amor y la gratitud del santo hacia Dios se expandieron constantemente y él continuó maravillado por la virtud de su santísima esposa, escribió Baig. Bien, yo no dudo de que José y María se llevaran bien, porque desde luego si fueron elegidos por Dios para hacer de padres a Jesús aquí en la tierra, por algo era. Pero fijaos que esto ya va mucho más allá. Una vez más, ya muy sutilmente, se está volviendo a subir hacia arriba, ¿a quién? A la Virgen María. No falla. Pero todo esto, ¿quién lo proporciona? San José. Qué cosas, Bueno, sigamos. Esto era del día anterior al 19 de marzo, día de San José. El Papa invita a sacerdotes a mirar a San José, un padre que acoge, custodia, ama y sueña. Y así ellos van especulando, pero dando cosas positivas siempre sobre San José. El Papa Francisco recibió una audiencia este jueves 18 de marzo en el Vaticano a los alumnos del Pontificio Colegio Belga e invitó a los sacerdotes y seminaristas a mirar a San José, un padre que acoge, custodia, ama y sueña. En vísperas de la solemnidad de San José y en el año especialmente dedicado a él, por tanto, no es solo el año de la familia, es el año especialmente dedicado a San José, el pontífice quiso reflexionar brevemente sobre el custodio de Jesús y su modo de ejercer la paternidad con los que no han sido confiados. San José es un padre que acoge, comenzó el Santo Padre. En efecto, tras superar toda rebeldía y dejar de lado sus planes personales, aunque fueran legítimos, amó y acogió a María y a Jesús, una esposa y un hijo muy diferentes de la visión de la vida familiar que él hubiera deseado, pero por ello tanto más custodiados y amados por él. ¿En algún lugar en la palabra de Dios hemos visto rebeldía por parte de San José para aceptar esto? No, para nada, Aquí se nos dice una rebeldía. Por lo tanto, subrayó Francisco, José no buscó explicaciones para la sorprendente y misteriosa realidad con la que se encontró, sino que la acogió con fe, amándolo así como era. El Papa definió a San José como maestro de vida espiritual y de discernimiento. Atención a esto, maestro de vida espiritual y de discernimiento. Por tanto, enseña algo, y además discierne. Invitó a invocarlo para que nos libere de las ataduras de las demasiadas reflexiones en las que a veces acabamos perdiéndonos, incluso con las mejores intenciones. Por tanto, ya enseña a invocar a San José. Claro, para un católico esto debe ser algo muy normal, pero ¿se puede invocar a un muerto? Porque de María dicen que sí, resucitó y tal, pero o que se ascendió al cielo directamente. Bueno, pues invocar a San José, de San José no se dice que le pasara nada parecido, pero claro, ahí entra la creencia católica tan pagana de que cuando uno se muere va a algún lugar, y aquí ellos ya creen que San José está en el cielo. Pero ¿está en el cielo y no ha aparecido nunca San José? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Pero mientras sigamos con esto.
De forma concreta, sugería a los párrocos que llegan a una nueva parroquia que amen primero a la comunidad gratuitamente, solo porque ha sido enviado a ella, y poco a poco, amándola, la conocerán a fondo y podrá contribuir a encaminarla por nuevos senderos. Fijaos que está relacionando el tema de párrocos, de dirigentes de iglesia, con San José. El Papa Francisco explicó que ser custodio es una parte esencial de su vocación y misión. Es una tarea que José vivió con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. La vivió con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no tanto al propio. Por eso cumplió esta tarea con la libertad interior del siervo bueno y fiel que solo desea el bien de los que le han sido confiados. Para San José, como para todo sacerdote que se inspira en él para su propia paternidad, custodiar significa amar con ternura a quienes no han sido confiados, pensando ante todo en su bien y en su felicidad, con discreción y con perseverante generosidad. Custodiar es una actitud interior que conduce a no perder nunca de vista a los demás, sopesando de vez en cuándo retirarse y cuándo acercarse, pero manteniendo siempre un corazón vigilante, atento y orante. Custodiar es la actitud del pastor, subrayó el Papa, que nunca abandona su rebaño, sino que respecto al mismo se coloca en una posición diferente según las necesidades concretas del momento. Delante para abrir el camino, en medio para animar, detrás para recoger a los últimos. Fijaos el paralelismo entre la actitud del pastor o sacerdote con lo que llegan en conclusión de San José. ¿Por qué esa relación tan íntima entre una cosa y otra? Ya lo iremos viendo. Es a lo que está llamado el sacerdote en su relación con la comunidad que le ha sido confiada, es decir, a ser un custodio atento y dispuesto a cambiar según lo que la situación requiera. El Papa continuó: cuando un pastor ama y conoce a su rebaño, sabe hacerse esclavo de todos. San José es un padre que sueña, no un soñador en el sentido de alguien con la cabeza en las nubes, alejado de la realidad, matizó el Papa. Más bien, es un hombre que sabe mirar más allá de lo que ve, con una mirada profética, capaz de reconocer el plan de Dios donde otros no ven nada y de tener así una meta clara hacia la que tender. Por tanto, una vez más, comparativa entre San José y ¿quién? Ya veis, los dirigentes de iglesia. Una mirada profética. Interesante, ¿eh? ¿Quiere decir esto que los dirigentes de iglesia deben tener eso? Mirada profética, porque San José la tiene. Y San José custodia, ¿y a quién custodia? Sí, a la Virgen y a Jesús, pero si lo está aplicando a los sacerdotes que custodian la Iglesia. ¿Pero de qué modo? Mal, no, lo tienen que custodiar como San José a la familia sagrada. ¿Esto qué implica? Pues que, por lo que nos está diciendo, más que una comparativa, y iremos viendo, es algo que San José debe hacer con la Iglesia. Sí, San José con la Iglesia católica. Y veremos eso en qué se va a traducir, todo a su momento. De ese modo, custodiando la fragilidad del niño y de su madre, José miró más allá de sus deberes de padre de familia y, prefiriendo creer a Dios más que a sus propias dudas, se ofreció a él como un instrumento para la realización de un plan más grande, en un servicio prestado de forma apartada, generoso e incansable hasta el silencioso final de su propia vida. De esa manera, también para los sacerdotes es necesario saber soñar con la comunidad que se ama, no limitándose a querer conservar lo que existe, sino estar dispuestos, en cambio, a partir de la historia concreta de las personas para promover la conversión y la renovación en sentido misionero y hacer crecer una comunidad en marcha formada por discípulos guiados por el Espíritu e impulsados por el amor de Dios. Si esto, una vez más, es San José el que lo motiva, ya veis, motiva a conversión y motiva a renovación en sentido misionero. Esto que ahora se está aplicando tradicionalmente para la fiesta de San José para los católicos, ¿terminará solo así o habrá algo más impresionante que acontecerá? Todo a su momento. Finalmente, el Papa invitó a los sacerdotes a aprovechar el año dedicado a San José para redescubrir de modo particular en la oración la figura y la misión de San José,
dócil a la voluntad de Dios, humilde autor de grandes empresas, siervo obediente y creativo. Y mirad también, esto ya era 19 de marzo, San José, custodio de Jesús, de la Iglesia y de las vocaciones. Mirad para qué sirve San José. Va mucho más allá de lo que hizo con la Virgen María, con Jesús, directamente custodio de Iglesia y de vocaciones. Se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en el día en que la Iglesia celebra a San José. La vocación, dijo Francisco, es la llamada divina que siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin riesgo. Solo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades, se dice verdaderamente sí a Dios. Desde el pasado 8 de diciembre, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, esto mucha gente no lo sabe, San José es el patrono de la Iglesia Católica Universal, no la Virgen en este caso, él es el patrono. El Papa Francisco, por medio del decreto de la Penitenciaría Apostólica, dio comienzo al año dedicado especialmente a este santo. Recordad, 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Por tanto, ese año que se ha elegido como para la familia y de San José, no es porque sí, es porque se cumplen 150 años desde que la Iglesia Católica declaró esto sobre San José. Además, el pontífice escribió la carta apostólica Patris Corde para que crezca el amor a este gran santo. ¿Qué se va a fomentar? A San José. ¿Por qué? Ya lo iremos viendo. En su mensaje el Papa afirma que la figura de San José es extraordinaria y al mismo tiempo tan cercana a nuestra condición humana. San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares, ni aparecía importante a la vista de los demás. No era famoso y tampoco se hacía notar. Los evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. Es curioso, no lo recogen los evangelios, pero las visiones de esa mujer, de esa monja, sí. Bueno. Y hoy día, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, o sea, COVID-19, donde nos invade la incertidumbre y el miedo al futuro, lo que necesita el sacerdocio y la vida consagrada es a San José, que viene a su encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado. Al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino. Una vez más, la pandemia está y sirve para todo. Hay incertidumbre y miedo al futuro. Por tanto, hace falta un buen sacerdocio, imitando a San José, a la vida consagrada de San José. ¿Qué hace? Viene al encuentro, sí, como el santo de la puerta de al lado, al que el Papa ha hecho referencia también en Irak, pero además su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino. ¿Qué testimonio? ¿Solo lo que ellos llegan en conclusión de lo que hacía San José? En parte sí, pero en parte porque esa monja dijo algo. ¿Pero solo por eso o hubo algo más? Ya lo veremos. Bien, mirad también esto. En este sentido, San José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Por tanto, recoge los proyectos de Dios y los pone en marcha. Es un ejemplo. San José es un icono de la acogida de los proyectos de Dios, pero es una acogida activa, nunca renuncia ni se rinde. No es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. Que él ayude a todos, señala Francisco, especialmente a los jóvenes, en discernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos, que inspire la iniciativa valiente para decir sí al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona. Por tanto, San José está vinculado ¿a qué? A los jóvenes para darles discernimiento y además a realizar los sueños que Dios tiene para ellos. Qué interesante, ¿eh? Vaya atributos le están poniendo a San José. ¿Será por algo futuro que puede acontecer?
La segunda palabra que marca el itinerario de San José y su vocación es servicio, escribe el Papa, y explica que se desprende de los evangelios que vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo. El santo pueblo de Dios lo llama esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Liberando el amor de su afán de posesión, se abría un servicio aún más fecundo. Su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo de las generaciones y su protección solícita lo ha convertido en patrono de la Iglesia. Por tanto, su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo de las generaciones, de los siglos, de todos los años. Por tanto, evidentemente ya nos están hablando que José está haciendo una función desde el cielo que sirve para todo esto. Y eso lo convierte en patrono de la Iglesia. El que da el servicio, el que la cuida, no solo es la Virgen, ¿eh? ¿Por qué digo no solo es la Virgen? Ni es solo Jesús. Él también lo hace, dicen, desde el cielo. ¿Y solo desde el cielo? ¿Los tres hacen esa función? Ya lo veremos. El por qué estoy haciendo hincapié en esto. También es patrono de la buena muerte. Él que supo encarnar el sentido oblativo de la vida. Sin embargo, su servicio y sus sacrificios solo fueron posibles porque estaban sostenidos por un amor más grande. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. Con todo esto de aclarar que verdaderamente José fue alguien, desde luego, maravilloso, porque si no, no hubiese sido elegido para hacer lo que hizo, la función de padre de Jesús en la tierra, y también cuidar de la Virgen, sí, pero como no, de Jesús. ¿Y era obediente en todo a Dios? Claro que sí. ¿Y procuraba librarlos de todo mal? Claro que sí. Cuando recibía la revelación de Dios que se fuera a Egipto, ¿dudó? No, lo hizo. ¿Y cuando tuvo que volver, lo hizo? Lo hizo. Y así protegía a su familia siguiendo los mandados de Dios. Y de todo esto ellos extraen todo el resto de conclusiones. Bien, sigamos, porque he de aclarar siempre que verdaderamente José es un personaje bíblico, histórico, y verdaderamente debió ser un gran hombre, porque si no, no lo hubiese elegido el Señor para esto. Pero de ahí a todo lo que, una vez más, la Iglesia Católica pone sobre las personas, hay no un trecho pequeño, precisamente. San José, custodio de Jesús, de la Iglesia de las vocaciones. Francisco expresó que le gusta pensar en San José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las vocaciones. Sí, interesantísimo, ¿eh? El custodio de Jesús y de la Iglesia es San José. Por tanto, ¿de Jesús lo puede ser ahora? Bueno, ya está en el cielo, no sé si le hace falta eso. Pero ¿y a la Iglesia Católica le hace falta el custodio? Pues se ve que sí, no por parte de Jesús, sino por parte de alguien que, si fuera verdad lo que ellos dicen, es un hombre que está en el cielo y los sigue ayudando. Ya no es solo la Virgen, ¿eh? Ni es solo Jesús, son los tres. ¿Os suena algo de los tres? Bien, ¿será el tema de Trinidad? ¿Os hace pensar esto en algo de hace muchos años en Babilonia sobre una tal Semiramis que tuvo un niño que se llamaba Tamuz y que tenía a un padre, este niño, que tenía otro nombre que era Nimrod? Bien, pues qué curioso, porque como era de esperar, Satanás siempre ha estado plagiando las cosas de Dios que sabía que debían acontecer por profecía. ¿Y qué hizo? Pues generar en Babilonia un tipo de una Trinidad que desde luego después ha servido para que algunos, al suceder el hecho bíblico real del nacimiento de Jesús con la Virgen María y con José, les sirva para decir que es un plagio de lo que pasó en esos tiempos y que para nada esto es verdad. El nacimiento de Jesús, Jesús no existió y tantas tonterías más que llegan a decir. Y no se dan cuenta de cómo Satanás siempre hace el plagio perfecto, casi impecable,
de lo que el Señor tenía previsto hacer para ejecutar sus planes y así llevar a la gente a la confusión. Pero ahora vale la pena pensar una vez más, y esto lo deberemos tratar en los temas de los misterios de Babilonia, cuando podamos volver a recuperarlos y a seguirlos. ¿Tendrá algo que ver esto con el culto pagano antiguo de Babilonia en la Iglesia católica que es descrita en la Biblia como la Gran Babilonia? Cuidado, ¿eh? Eso lo veremos también en su momento, si Dios quiere. Pero sigamos ahora con este tema. Ya era 19 de marzo, hoy es la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. San José tuvo el privilegio de ser esposo de María, de criar al Hijo de Dios y ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia Universal, de muchísimas comunidades religiosas, instituciones y países, y de la buena muerte. José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el texto bíblico. ¿Y quién lo dijo eso? El ángel en sueños a San José, justo varón. San José es conocido como el santo del silencio, porque no se conoce palabra pronunciada por él. Sin embargo, sí conocemos sus obras, su fe y amor, los que influenciaron en Jesús y en su santo matrimonio. Una vez más, no es conocido que diga palabra alguna, pero esa monja conoció que había dicho palabras y unas muy concretas, ya habéis visto, entre otras, claro que sí. Pero fijaos, es considerado el santo del silencio. Veréis dónde nos lleva esto en la próxima conferencia. Dice una hermosa tradición popular que 12 jóvenes pretendían casarse con María y que cada uno llevaba un bastón de madera muy seca en la mano. De pronto, cuando la Virgen debía escoger entre todos ellos, el bastón de José milagrosamente floreció. Los ojos de María entonces se fijaron en él. Por eso se le representa como con un bastón o vara florecida en las manos. ¿Os habéis fijado en el croma que había a mi espalda? Pues precisamente aparecía San José con, mira por dónde, esa vara florecida en las manos. Pero ¿os habéis fijado que también había algo abajo? El Vaticano. Y los angelitos por allí. Bien, pues con todo esto nos están dando mensajes. El custodio de la familia, o lo fue, y ahora sigue siendo el custodio desde siempre de la Iglesia Católica. Pero además ya veis en qué se basan para pintarlo con esa vara florecilla, en una tradición que una vez más se la sacan de la manga, como siempre. Pero todo esto, como siempre, con sus simbologías. ¿Os recuerda algo? ¿Alguna vara que reverdeció, que floreció? ¿No recuerda nada esto en la Biblia? ¿Os acordáis de la vara de Aarón, que tuvo que ser puesta en el Arca de la Alianza porque sucedió eso? Pues mira por dónde, ahora esto se lo pasan a José. En fin, y para nada tiene que ver con los mandamientos, ni con el maná, pero especialmente ni con los mandamientos. Porque si se hace mención de esta vara y no se hace mención de la otra que estaba ligada a los 10 mandamientos tal como son y no tal como explica la Iglesia Católica en el Catecismo, porque ya sabéis que hay una diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dice el Catecismo, en la cuestión de los 10 mandamientos, están alterados, están cambiados, pues esto ya te hace pensar algo. Le ponen a San José esto como llevando un cetro de poder. El que florece, y el que florece ya se sabe que es el que está ¿en quién? En el poder creativo de Dios. Bueno, sigamos. Junto a Santa María, San José sufrió las vicisitudes que rodearon el nacimiento del Mesías, en especial que no los quisieran recibir en Belén la noche en que su amada esposa dio a luz. El Hijo de Dios, que fue encomendado a sus cuidados, tuvo que nacer en un establo y a los pocos días ser llevado fuera del país rumbo a Egipto.
Nada parecía seguro en la forma como su hijo llegaba al mundo, todo lo contrario. José tuvo que encabezar la huida de la familia como si hubiese cometido una falta o un delito, cuando lo único que quería era poner a Jesús a buen recaudo, lejos de la mano asesina de Herodes. Y con toda esa inseguridad, el buen José obedeció a Dios en todo y confió enteramente en la providencia. Y esto es totalmente cierto. Como era un carpintero, no pudo darle lujo alguno a Jesús y por el contrario tuvo que hacerlo convivir con la pobreza. Sin embargo, el tiempo que le dedicó para atenderlo y enseñarle su profesión fueron más que suficientes para que el Señor conociera el cariño y la guía de un padre. Nada se guardó para sí y todo lo dejó por él. José supo comprender a su hijo cuando su misión lo apremiaba, como aquella vez que se extravió y lo encontró enseñando en el templo. Hasta en eso José fue desprendido y generoso. Y allí recibió una reprimenda, tanto José como María, cuando les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y tenía 12 años Jesús, ¿eh? Pero bueno, se dieron cuenta que la habían pifiado. Los mejores años de su vida los pasó en contacto directo con Dios, conviviendo bajo el mismo techo. ¿Cuántas veces su mirada debe haberse cruzado con la de Jesús? ¿Cuántas veces debe haberse quedado contemplando la grandeza de Dios en ese Jesús niño o adolescente mientras se iba haciendo hombre? ¿Cuántas veces deben haber hablado y compartido experiencias? Y es que Dios, en su humildad infinita, se dejó educar mansamente por José, mientras él, Jesús, educaba a su propio Padre en la tierra con sus palabras y sus gestos. Bueno, es una especulación, pero que evidentemente por ahí va el tema. Y mirad qué nos dice ahora. Hay mucho de maravilloso y ejemplar en San José para cualquier padre que quiera amar como Dios manda. Sin embargo, por ahora habrá que resaltar un último punto. San José es el patrono de la buena muerte, porque tuvo la dicha de morir acompañado y consolado por Jesús y María. No sabemos cómo fue esa muerte, no sabemos cuándo aconteció tampoco. Aquí nos dicen que murió acompañado por ellos. Puede ser, pero no lo sabemos a ciencia cierta. La Iglesia Católica lo tiene como santo patrono y protector desde siempre, pero esa misión no fue explicitada oficialmente hasta que el Papa Pío IX lo estableció así en 1847. Mira por dónde. Creen que esto siempre había sido así, pero hasta que el Papa Pío IX no dice esto es así, y sucede en 1847, no pasa a ser el patrono y protector de la Iglesia. Por tanto, cuando a ellos les apetece decir que ahora esto va a ser así, patam, se aprueba y ahora es así. Ya Santa Teresa de Ávila había profundizado y difundido la devoción a San José a consecuencia del milagro de su recuperación, obtenida por intercesión del santo. Teresa solía decir, otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas, pero a San José le ha concedido Dios un gran poder para ayudar en todo. Vaya cosas, ¿eh? Y esto lo dijo Santa Teresa de Ávila. Se sanó milagrosamente por la intercesión de San José. Y además nos dice que hay santos que solucionan ciertas cuestiones o problemas, pero San José sirve para todo. Es el comodín de los santos, vamos. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Espiritismo absoluto, del todo, completo. Una vez más, sí, invocación a muertos, puertas dimensionales. ¿Y pueden suceder milagros? Claro que sí, pero una vez más para cautivar a la gente y llevarla al gran engaño. Hacia el final de su vida, Santa Teresa terminó escribiendo, durante 40 años, cada año en la fiesta de San José le he pedido alguna gracia o favor especial y no me ha fallado ni una sola vez. Yo les digo a los que me escuchan que hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo y verán qué grandes frutos van a conseguir. Una vez más, catolicismo en santos y santas, llevando a otros santos y santas. ¿Para qué? Para dar culto a los muertos e invocación a los muertos para que te ayuden. ¿Varía esto de lo que hace precisamente el paganismo?
en cualquier rincón de este mundo? No, es lo mismo. Y todo esto no es creencia de parte de Dios para nada. La Biblia es muy clara. Tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús y se te concederá lo que pides si es necesario. Para cualquier cosa siempre es ese procedimiento. Tú no oras a Jesús, tú no oras a una persona cualquiera, tú oras al Padre en el nombre de Jesús, porque gracias a su sacrificio y a su sangre derramada, tú puedes hablar directamente con Dios y Él está por ti y es el que te va a ayudar. Lo otro, señores, es espiritismo. Y por desgracia el mundo católico sigue tragándose esto como si nada. Habrá una segunda parte de este tema y vais a ver que San José no solo se quedó, dicen ellos, en el cielo, hizo algo más. Y vais a ver para qué sirvió y vais a ver una vez más cómo el tema de puertas dimensionales sigue dando mucho de sí. Pero cuidado, San José, la Virgen María y Jesús, en la aplicación que ellos le dan, quizás nos van a dar una sorpresa, pero no los auténticos, por supuesto, el plagio satánico. De esto trataremos en la próxima conferencia. Una vez más, recordad, las señales antes del retorno de Cristo van a ser potentes, pero no solo por los acontecimientos que pueden pasar, que están profetizados, de desgracias, para que me entendáis, y de cómo el Evangelio además va a ser predicado a todo el mundo, sino en grandes portentos milagrosos que Satanás y sus ángeles van a hacer y que van a servir para cautivar prácticamente al mundo entero. Vais a ver la relación de lo que os digo en la conferencia siguiente, pero recordad, todo esto es necesario que acontezca antes del retorno de Cristo, el auténtico. Y eso será en 2031. Maranata, el Señor viene.